Perfecto. Vamos a seguir entonces con nuestra segunda clase del módulo, aspectos, digamos, como generales o introducción a la jerarquía, porque es importante que veamos a personas mayores y saber algunos datos epidemiológicos generales, y luego algunos cambios. También hoy día vamos a hablar de temas de definiciones, ya mañana nos vamos a meter a temas más bien clínicos. Hasta ahora, ¿qué módulos ustedes han tenido en este integrado médico-quirúrgico? Si alguien me puede contestar, así como a viva voz. Porque otros años yo miraba el calendario, pero ahora no lo vi. Gastro, alta prevalencia, que generalmente es con lo que parten. Diabetes, alta prevalencia, entonces gastro y algo más, y diabetes. Y el primer semestre tuvieron semiología, ¿no? Sí. Y ahí vieron también salud familiar, perfecto. Ok, vamos entonces. Bueno, algunos conceptos en relación al envejecimiento, ya ayer hablábamos de que no todas las personas mayores son iguales, que a veces existen algunos mitos y algunos estigmas o estereotipos de personas mayores, y por lo tanto es importante que vayamos a evaluarlos y a saber bien quién es la persona que tenemos adelante, más allá de la edad, más allá de la comorbilidad. Porque finalmente, como ustedes se van a ir dando cuenta, y se deben haber dado cuenta, yo puedo tener dos personas de 80 años con hipertensión, diabetes, dislipidemia, pero una va a ser distinta de otra, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de, estos son como slogans que se dicen, envejecimiento activo, envejecimiento saludable, bueno, la idea es explicarles un poquito hacia dónde apuntan cada uno de estos conceptos. El envejecimiento saludable tiene que ver con el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Ya, o sea, si fijan, aquí se habla de funcionalidad, fomentar y mantener la capacidad funcional para obtener un bienestar. Uno podría pensar que envejecimiento saludable tiene que ver con ausencia de patología, pero no tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, si hablamos de capacidad funcional, ¿a ustedes se les ocurre qué es lo que puede ser la capacidad funcional? No sé si alguien me puede contestar ahí. Puede ser por el chat, pero si no como micrófono abierto para que sus compañeros los escuchen también. ¿Saben ustedes lo que es la capacidad funcional o a qué les suena capacidad funcional? ¿No? ¿No les suena hasta ahora? Ok. Porque cuando uno habla de capacidad funcional a veces se refiere a términos respiratorios, a términos cardíacos, qué sé yo, renal, de función renal, etcétera, pero acá tiene que ver aquí, bueno, capacidad que tiene alguna estructura en base a su función. Exacto, ¿cierto? Bueno, acá estamos hablando de la funcionalidad en otros términos y que tiene que ver con lo siguiente. Si se fijan, miren, aquí hay un cuadrito que se los voy a mostrar que tiene que ver con, en el fondo cuando yo tengo a mi persona, tenemos algo que es la capacidad intrínseca de la persona, ya como las características que tiene esa persona, y la capacidad intrínseca es la suma de herencia genética, las características personales también. Eso incluye ciertas características de salud, como puede ser ciertas tendencias relacionadas, tendencias fundamentales relacionadas a la edad, hábitos, rasgos, habilidades, cambios fisiológicos, factores de riesgo, enfermedades, lesiones, cambios en la homeostasis, síndromes geriátricos. En el fondo, todas esas como características de la persona, eh, eso es lo que se llama como la capacidad intrínseca. Y eso, la forma en que esta persona se relaciona con el entorno, es su capacidad funcional, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista, desde la definición, tiene que ver con los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona seria hacer lo que es importante para ella. Se compone de esta capacidad intrínseca de la persona, las características del entorno que afectan esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas características, ¿ya? Eso es a modo de definición. Y en la práctica uno también habla de capacidad funcional, que tiene que ver con la capacidad de que nosotros podamos desarrollar las actividades que son relevantes para nosotros en el día a día, ¿ya? Y que eso lo vamos a ver en la clase de mañana, que se diferencian en actividades básicas, instrumentales o avanzadas de la vida diaria. No sé si conocen esos términos. Actividades de la vida diaria, básicas, avanzadas, instrumentales, o si son algo nuevo. ¿Sí? ¿Dónde lo vieron? ¿O cuándo lo aprendieron? Algo en serio. Perfecto. Súper. Estupendo. Entonces vamos adelantando. Entonces, bueno, ¿qué es relevante con este tema de la funcionalidad? Y que ustedes sepan que hay cosas que van a depender de la persona y cosas que van a depender del entorno. Entonces, eso también es relevante desde el punto de vista luego de nuestra intervención o desde la prevención, ver cuáles son los factores que nosotros vamos a modular, si son dentro de la persona o de su entorno.
Ya dijimos entonces que el envejecimiento saludable era como poder mantener la funcionalidad para obtener una vejez en el fondo como con bienestar. Y el envejecimiento activo, que a veces uno dice, sale decimos envejecimiento activo, y uno ve personas mayores como haciendo yoga, levantando pelotas o bailando en la plaza. Entonces uno pensaría que el envejecimiento activo tiene que ver con eso, con poder hacer actividad o actividad física. Pero tampoco va necesariamente por ese lado, sino que el envejecimiento activo tiene que ver con el proceso de optimización de las oportunidades de salud, de participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en la medida que envejecen. Es decir, en el fondo tiene que ver principalmente con la participación, con que las personas puedan participar. Y cuando decimos que las personas participen, esto también tiene que ver con primero, hacer valer sus deseos, sus valores, sus preferencias, sus intereses, ¿ya? No necesariamente con si puedo ir a la gimnasia de la plaza o no, sino si puedo participar dentro de la sociedad, ¿ya? Y eso es a lo que uno propende con esto como del envejecimiento activo, que va más allá de nuevamente de un envejecimiento que necesariamente sea libre de enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las metas desde el 2015 en adelante van orientadas desde este movimiento un poco como desde el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, envejecimiento positivo, hay otra línea. Esto tiene que ver en el fondo con que podamos prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidad, enfermedades crónicas y mortalidad prematura, reducir factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso de la vida. Esto que les hablaba yo ayer, el curso de la vida, no el ciclo de la vida, no el ciclo del Rey León. Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad y que tengan en cuenta las necesidades y derechos de las mujeres y hombres en la medida que envejecen. Y proporcionar formación y educación a cuidadores. Esos son como los lineamientos de la salud general a nivel mundial en relación al envejecimiento y la atención a las personas mayores. Ahora bien, ¿qué otras cosas son relevantes en esta parte así como de nociones generales? Entender que en la medida que una persona envejece, nos podemos encontrar como con distintas trayectorias de la funcionalidad. En este gráfico lo que vemos en el fondo es como la capacidad física que podría ser, esto lo podemos homologar en este caso, que también sería para ver la funcionalidad de la persona, y la edad o el tiempo de sobrevida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos como trayectos? La letrita de la A es lo que se llama la trayectoria óptima, que es la capacidad intrínseca, en el fondo permanece hasta el final de la vida, y en el fondo esto también ojalá se refleje que la funcionalidad también es así, o sea, la persona se mantiene más o menos en las mismas condiciones, va teniendo un poquito, digamos, como de deterioro en su capacidad intrínseca, probablemente en su funcionalidad, pero esto, en el fondo, solamente al momento de la muerte o en la época cercana a la muerte, la funcionalidad y la salud se ven deterioradas. Eso es lo que se llama también como la compresión de ¿sí? Compresión de la morbilidad, que tiene que ser que en el fondo, en mi mismo escenario de si yo voy a vivir la misma cantidad de años, ojalá la mayoría de los años sean libres de enfermedades y discapacidades, y solamente como al momento de morir, yo tenga ese deterioro, ¿ya? Pero eso no se da siempre. Y hay distintos factores, como dijimos, de la persona, del entorno u otras condiciones que van a ir modificando esto. Entonces podemos tener otras trayectorias. Aquí en la letra B, que es esta que aparece acá, dice, podemos tener una trayectoria interrumpida, ¿cierto? Iba la persona súper bien y de repente, baja disminuye, por ejemplo, su funcionalidad o su capacidad física, pero luego se rehabilita, mejora un poquito y luego se sigue deteriorando, ¿ya? Ahí eso significaría que un acontecimiento provoca disminución de la capacidad y tiene algún grado de recuperación, ¿ya? Eso también es relevante y por eso mañana vamos a ver en esta historia, en el fondo, cuando hablamos de la VGI, y como ustedes decían en semiología, que es importante saber a quién tenemos al frente, cuál es la capacidad que esta persona tiene, por ejemplo, en relación a sus actividades básicas, instrumentales avanzadas al día de hoy, pero saber cómo era esto antes, ¿ya? Porque puede ser que yo a una persona la estoy evaluando aquí hoy día, ¿ya? Entonces esta persona está con una, no sé, está con una neumonía, está hospitalizada, le pusieron un pañal o una sonda Foley, la persona en el fondo no está siendo continente, quizás está un poco desorientada, puede estar malnutrida, se está levantando poco, yo la veo con pijama, la veo un poco chascona, media pálida, en el fondo yo digo, oye, esta persona, así está hoy. Lo que yo tengo que saber es cómo estaba esta señora antes de este cuadro, y quizás antes de ese otro cuadro para saber hacia dónde vamos a apuntar nuestras estrategias para prevenir que se siga deteriorando y ver cómo volvemos atrás. Y entender que lo que yo estoy viendo ahora es el efecto del cuadro agudo de la hospitalización en esa persona. No estoy viendo a la persona como con todas sus potencialidades, ¿ya?
¿Y por qué esto es importante? Porque si no nos hacemos falsas impresiones en relación a cuáles son las expectativas que tienen las personas, ¿no? Digamos, como expectativas desde el punto de vista pronóstico. ¿Ya? Y luego aquí, en la curvita de la C, vemos una línea, ¿cierto?, que es más, vemos que avanza el tiempo, avanzan los años, y hay un deterioro así como que es progresivo, ¿ya? Esto tiene que ver con que la capacidad disminuye de forma constante hasta la muerte, y que en el fondo hay estas líneas discontinuas lo que hacen es mostrar que trayectorias alternativas. Una persona que iba deteriorándose, pero puede mejorar, o iba deteriorándose a poco y de repente se deteriora de forma más abrupta, o que tiene cambios. ¿Ya? Entonces nosotros la idea siempre es que tratemos de trabajar para acercarnos lo más posible a esta situación, a la curva A y eventualmente a la B, que vayamos tratando, si tenemos algún déficit, que ojalá siempre es prevenirlo, ver cómo lo podemos recuperar. Ahora bien, esto también son hartas flechitas, pero tiene que ver para ver en el fondo finalmente todo lo que contribuye a la vejez en una persona mayor. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, que hay distintos tipos de determinantes. Quizás esto lo vieron en salud pública, determinantes que son estructurales, determinantes que esto tiene distinta nomenclatura, pero simplemente es como para que lo puedan tener en mente cuando ven a sus usuarios. Tenemos determinantes estructurales, intermedios y resultados en la salud. Entonces nosotros tenemos, las personas viven en un contexto natural, social, político y económico. Y además tienen cierta genética. Tienen un determinado sexo, genes y una edad que es cronológica. Tienen una posición social, que eso se asocia a un nivel de educación, hay temas de género, de etnia, ocupación, ingreso, lugar de residencia, distintos factores sociales, ya como de la estructura de la sociedad. Y en eso las personas van creciendo, desarrollándose, envejeciendo. Y además tenemos otros factores que también van a contribuir, que van a ser cuáles son los sistemas de cuidado sanitario y social con los que cuentan las personas o que han contado a lo largo de su vida, cuáles son las fortalezas, las cosas a las que han sido expuestas, las vulnerabilidades, cuál es el capital social que tienen, cuáles son los recursos, las redes con las que cuentan, factores materiales como comida, abrigo, si cuentan con cuidador, cuál es su estilo de vida, las conductas, factores de riesgo, enfermedades, síndromes geriátricos, distintos eventos o estados críticos. Todo esto va a ir contribuyendo en el fondo de forma positiva o negativa a cómo se vaya desarrollando esta persona. Y va a ir, y esto, tanto los sistemas de cuidado como las exposiciones a las que ha tenido la persona, van a ir afectando esta capacidad intrínseca, ¿cierto? Como el core de esta persona. Y además hay factores que son del ambiente, como puede ser la residencia, el diseño urbano, temas de transporte, seguridad, recreación, tiempo libre, que finalmente es donde han vivido y han envejecido estas personas. Y eso va a llevar a que nosotros podamos o no alcanzar este estilo, ¿cierto? Lo que decíamos, este envejecimiento saludable, y ver cuál va a ser en el fondo el nivel de longevidad de esa sociedad con el estado funcional acompañante, etc. Entonces, si se fijan, son distintos factores los que están incidiendo, y ustedes y nosotros, o sea, ustedes, yo y todos, ya estamos en el fondo como viviendo, por decirlo así, o trabajando a favor o en contra del envejecimiento que vamos a tener. Ya el envejecimiento no es algo que va a llegar a los 60, es algo que se vive ahora. Y por eso es súper relevante esto que yo les preguntaba, y les agradezco mucho los que contestaron la encuesta, que son parece que los mismos que están en clases, probablemente. eh, Porque si se fijan, yo les pregunté un poco de quiénes eran, de dónde venían, algunas cosas que podían marcar como su formación, por qué habían escogido la carrera, cuáles son sus pasatiempos. Que nada, es como una fotito muy, quizás muy discreta o puntual, superficial, que tiene que ver con quiénes son ustedes como estudiantes de medicina, qué son ustedes como personas, eh, y todas esas cosas o esas fortalezas que ustedes tienen en el fondo de si tienen pasatiempos, si hacen deporte, si algunos hacen voluntariado, si les gusta la vida social, todas esas cosas son como capitales o factores que ustedes tienen que seguir cultivando durante el resto de su formación, ¿ya? Están partiendo su parte clínica y es muy importante que en el fondo, así como nosotros decimos, eh, como de la humanización de la medicina o entender que trabajamos con personas, nosotros trabajamos con personas, pero también somos personas, ¿ya? Y para poder cuidar a otros es importante que cada uno de nosotros también se cuide y se desarrolle así, a sí mismo. Sergio aquí dice que la carrera no me deja cultivar ese tiempo libre. Yo lo sé y por eso se los menciono. Y efectivamente uno va a tener ciertas, a veces cuando uno entra a esta carrera uno tiene ciertas limitaciones, pero yo creo que la invitación es a que no nos olvidemos de esa otra parte. Ya no le estoy diciendo que no estudien ni que no, sino que ojalá
dentro de lo que podamos, miremos más allá de lo que nosotros estamos haciendo como carrera, porque a veces, yo ahora me estoy aquí, no les veo sus caras cuando uno les dice estas cosas, pero bueno, cuando nosotros, me acuerdo, yo creo que íbamos en segundo año de medicina, uno tiene bioquímica, ¿no? Cuando estábamos, nosotros, yo les conté, éramos primera generación de la universidad, y me acuerdo perfectamente un profesor de bioquímica que en este momento no me acuerdo de su nombre, y que él nos hablaba de la vida. Teníamos el libro este que era Leninger, en esa época se usaba, y en las clases era entretenida, pero él de repente paraba y nos empezaba a hablar de la vida. Y nosotros nos mirábamos en el fondo con toda la bioquímica que tenemos que aprender que nos hable este señor de la vida. Entonces él decía, y me acuerdo, sí, y yo creo que todos nos quedó grabado, sentados en la mesa ahí de la... Entonces hablaba de que nosotros teníamos que ir a la universidad a hacer universidad. Y la verdad es que uno está preocupado, estresado por otras cosas, y en el fondo como, ¿qué es esto? ¿Qué es el hacer universidad? Y yo creo que hacer universidad, o sea, yo creo que, lo mismo, mi generación, o por lo menos a mí me hace mucho sentido hoy en día, que creo que tenía toda la razón. Eh, y que es, en el fondo, sobre todo a usted que les ha tocado, les tocó estos primeros años de pandemia, que tiene que ver en seguir conviviendo, en conocer otras personas, ojalá conocer otras personas de otras carreras, en si ustedes tienen amigos o oportunidades de conocer otras personas que no estudian medicina, no necesariamente de la salud, sino de otros términos, eh, para entender que el mundo sigue girando, que la carrera tiene sus desafíos, pero que también ustedes tienen que formarse como personas, y que no sirve de nada, o sea, claro, después uno les pone las notas y les voy a poner mala nota, no. Pero en el sentido de si ustedes no hacen deporte, si se aíslan, si se pierden de cosas, no es la idea. Ojalá la invitación es que uno sabiendo que va a tener que sacrificar ahora y cosas más adelante por la carrera, saber que su vida personal es importante, ¿ya? Y que, ok, si no resulta que, pucha, que no puedo, bueno, ¿qué voy a hacer en las vacaciones? O no olvidarme o entender que la vida no solo es el trabajo, que la vida no solo es el estudio, ¿ya? Eso, porque después yo se los digo así como hacia atrás. Y lo otro, que es, probablemente ustedes algunos sean súper capaces y seguros y todo, y estupendo, pero en esos 90 alumnos que tenemos aquí al frente, que a unos están aquí en el chat y otros no, también entender que cada uno tiene su propio camino, que cada uno tiene sus fortalezas, cada uno ha tenido distintas experiencias, o sea, estas mismas como configuraciones es de aquí en adelante hacia la vida. Entonces, en el fondo, que ustedes tienen que atreverse y que son capaces. Y si están ahora aquí y están en tercer año, van a poder seguir hacia adelante, pero lo importante es que también, que se comprometan, que sean responsables, que no se preocupen de pasar la prueba, sino que se preocupen de aprender de sus maneras, en el fondo, y es mucho más, yo siempre digo, mucho más seguro un médico que es, un buen médico es un médico que sabe lo que hace y también sabe lo que no hace. No hay que dárselas de choro, no sabe más o no es mejor médico el que se saca necesariamente el 7 versus el que se saca el 4. No lo estoy desincentivando que no tengan calidad, sino que en el fondo es que se comprometan con su camino también personal, ¿ya? Y a saber que uno se la puede. Yo me acuerdo en internado como nosotros también, primera generación, en el internado de medicina en el FAT, me costaba harto medicina interna, no me gustaba mucho, mi experiencia en el FEX no había sido muy buena, y haber estado conversando con un doctor del FAT, doctor Parra, nefrólogo, y no sé si fue en un seminario o en algo, entonces, y nefro lo encontraba, pero dificilísimo, yo consideraba que tenía muy mala, y él era súper docente, y nos explicaba las hipercalemias, hipocalemias y esas cosas. Entonces, en el fondo, él debe como de habernos dicho en algún momento como, o de haberme visto en un pasillo, es como, mire, si usted está acá, así sin conocerme, en el fondo como, si usted está acá es porque usted es inteligente y tiene capacidades, y si ha llegado hasta acá, basta que se lo proponga y va a seguir más adelante. No necesariamente se compare con el resto, compárese consigo mismo. Y yo creo que esas son las cosas que importan. El aula está el doctor Parra es seco. Mándele saludos de mi parte, de la doctora Williams. Eso, ¿ya? Muy bien, esa fue un break. Entonces, bueno, ¿y por qué entonces aprender de geriatría? Ayer comentábamos de este tema que era con esto que les decía de la jerarquización de la medicina y que lo que ustedes se han dado cuenta, que si se dan una vuelta por cualquier servicio de medicina, van a ver que los promedios de edad son altos. Quizás en algunos servicios van 80 años. Eso no significa que no voy a tener quizás a un chiquillo de 18 años que está debutando con un lupus o a una mujer más joven que hizo una trombosis o distintas patologías o patologías quirúrgicas, pero sí tenemos que saber que vamos a tener a estas personas. Y esto, ¿por qué en el fondo es? No porque la vejez sea igual a enfermedad, sino porque
A mayor edad tenemos mayor prevalencia de enfermedades crónicas, mayor probabilidad de comorbilidad, que haya deterioro funcional y dependencia, mayor consumo de fármacos, mayor utilización de recursos sanitarios y mayor utilización de recursos sociales, y por eso nos tenemos que preparar, ¿ya? Entonces, si pensamos ahora un poquito de qué cambios se producen o por qué las personas mayores, ya vimos algunas cosas como demográficas de por qué las personas mayores son distintas o por qué tenemos que ponerles más ojo. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que pasa con el envejecimiento a nivel de los sistemas? ¿Qué cosas cambian? ¿Creen ustedes cambian o no cambian en la fisiología de las personas mayores? Los escucho. ¿Cómo sé yo fisiológicamente si no le veo el carné a una persona qué pasa con el envejecimiento? Sí cambian y harto, dice Sergio. ¿Qué cosas, por ejemplo? La musculatura, la piel se arruga, sí, la piel se arruga, se pierde colágeno, la piel se adelgaza, se hace más proclive en el fondo a dañarse con los traumatismos. ¿Qué pasa con la musculatura? Dice Sergio, cambia la musculatura, disminuye la masa muscular, se lentece el metabolismo, los huesos se debilitan, empieza a bajar la masa, dientes, tenemos menos piezas dentarias, ¿ya? Y vamos a ir aclarando que sí y que no. Claro, hay ciertas condiciones que van a ser, como vamos a ver a continuación, que son propias del envejecimiento, propiamente tal, y otras que son cosas que pasan, mayor fragilidad vascular, la inmunidad es más lenta, efectivamente tenemos algunos de esos cambios. Este capítulo ustedes lo van a leer del Manual de Geriatría para Médicos. Les voy a pedir que lo revisen. Hay un capítulo de este tema que creo que está en la página 37, de la 37 a la 43, para que la lean con calma. Son las cosas que vamos a comentar ahora, pero es un capítulo facilito, pero creo que es relevante que se lo lean por su cuenta también. Entonces vamos a ver, ¿qué cosas son las que pasan? Bueno, primero entender que todos, en el fondo, todo organismo vivo inevitablemente va de la 37 a la 43. Es cortito. Eso, ¿ya? En el fondo, que todas las personas, aquí está el hombre que al igual que otras especies vive, se desarrolla y muere, pero su ciclo va a ser distinto, ¿ya? Pero todos ellos, estos organismos envejecen. Por lo tanto, el envejecimiento tiene ciertas características, que son, uno es universal. Cualquier ser vivo, en el fondo, va a envejecer. Es irreversible. Es algo que de una u otra forma va a pasar. Es heterogéneo. No todos envejecemos de la misma forma. Las distintas especies envejecen de distintas formas y además dentro de nuestra misma especie hemos visto que no envejecemos igual. Es deleterio porque de una u otra forma se van generando daños y es intrínseco en el sentido de que, independiente de que, claro, hay una relación con el entorno, en la persona se produce en el fondo hay daños, o sea, hay procesos que vienen como determinados genéticamente. Tenemos un cierto, lo que se llama como este span de vida. No es así como que por ahora podamos vivir de forma indefinida. Ya entonces es importante eso, universal, irreversible, es heterogéneo, es deleterio y es intrínseco. Existen teorías un montones. Ya yo acá no se las voy a nombrar todo, otras veces yo les hablo de la mitocondria, los telómeros, qué sé yo. Pero aquí lo vamos a ver así como a grandes rasgos. Hay algunas que son evolutivas, que tienen que ver con explicar el porqué del envejecimiento, que tiene que ver con acumulación de mutaciones y con antagonismo pleiotrópico, que en el fondo es como que hay una limitación al desarrollo, en el fondo como celular, y este tema de la acumulación de la mutación o del daño, y que eso va generando este tema del envejecimiento. Hay teorías que son psicológicas, que tienen que ver o se focalizan con explicar el envejecimiento en relación a los cambios que le suceden a la persona en términos de conducta, función cognitiva, roles e interacciones sociales a lo largo de su vida, determinando estas quién envejece de una forma y quién de otra. Y dentro de estas teorías hay unas que se llaman de la actividad, del curso de vida, de la continuidad, de la girotrascendencia, y que finalmente va a tener que ver en cómo vives tu vida, es cómo envejeces, así como en grandes rasgos, ¿ya? Y hay otras que son fisiológicas, que hacen, en el fondo, mencionan los procesos a nivel celular e histológico que explicaría el envejecimiento, que son múltiples.
pero hay algunas, por ejemplo, que en el fondo es por daño al DNA, un poquito esto que va con el tema también de las mutaciones, con daño al DNA mitocondrial, que supuestamente se daña más que el DNA del núcleo, con temas de radicales libres, mayor producción, mayor exclusión de radicales libres, errores catastróficos desde el punto de vista celular, hay factores endocrinos, genéticos, relativos a las madres, etc. Finalmente, cuando uno tiene muchas teorías, es porque no hay una sola teoría que lo explique, ni que sea aceptada. Entonces, el envejecimiento tiene múltiples teorías, múltiples explicaciones, y finalmente son un sinnúmero de factores los que van a generar que esta persona envejezca. O todos, ¿ya? Relevante, entonces, envejecimiento no es lo mismo de enfermedad. Eso también clarísimo. Ahora bien, ¿qué cosas son las que pasan o cuáles son los cambios que nosotros asociamos, vamos a ver asociados al envejecimiento? En general, existen, vamos a ver por sistema, que existen distintas como alteraciones. Lo que es importante es que nosotros sepamos que estas son alteraciones que son discretas, que es distinto de la alteración que pasa a ser una enfermedad, ¿ya? Tampoco tenemos entre salud y enfermedad blancos y negros, también tenemos ciertos grises, pero lo que nosotros tenemos que entender es que con el envejecimiento se generan ciertos cambios y por eso se habla de lo que se llama una homeoestenosis, ¿cierto? Tenemos la homeostasis, que ustedes conocen, que esto cómo mantenemos un equilibrio nuestro. Entonces, la homeostasis tiene que ver que es como que nuestro camino o la línea donde nos podemos mover es más estrecha, ¿ya? Quizás todo sigue funcionando igual, pero tengo un rango para hacerlo que es más estrecho. Si me sometes a estrés, si me exiges mucho, qué sé yo, este sistema ya no funciona de la misma forma. Se pierde fácilmente la homeostasis, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas podemos o están descritas que se pueden ver? A nivel nervioso, que disminuye la cantidad de neuronas, que disminuye la velocidad de transmisión de las neuronas y que haya una mayor pobreza en el fondo como del árbol dendrítico. Eso tiene que ver con que tengo menos conexiones. Y eso de la velocidad también tiene que ver, si se acuerdan de lo de las vainas de mielina, qué sé yo, y cómo van saltando los impulsos, en el fondo, si esa configuración de la neurona va cambiando, también podría disminuir la velocidad del impulso. No significa que no se genere, no significa que sea súper lento, sino que haya un pequeño enlentecimiento. Esto puede ser que en el fondo se evidencie en que tenga en cambios en la inervación muscular y cambios también, por ejemplo, a nivel del control motor fino. No es que no lo tenga, puede estar un poquitito más deteriorado, ¿ya? A nivel muscular se produce acortamiento de las fibras, disminuyen las fibras las que son como rápidas o tipo 2, puede haber mayor depósito de pigmentos como puede ser la lipofuscina y mayor depósito graso, ¿ya? Esto lo podemos, eso es a nivel como, por decirlo, histológico, ¿ya? Y esto en la práctica lo podemos ver con que pueda existir un mayor grado de atrofia, menor tono, disminución de la contractilidad y que haya una menor fuerza. Se dice que alrededor de los 70 años a la persona le disminuye la fuerza en un 15, en un 25%, ¿ya? Esos son rangos. Si yo tengo una persona que se mantiene haciendo ejercicio, probablemente va a tener, en el fondo, claro, igual esa persona va a tener algunos cambios en su composición, pero va a estar en mejor condición que una que no lo hace, ¿ya? La piel se adelgaza, lo dijeron ustedes, hay cambios en el colágeno y eso tiene que ver con la pérdida de la elasticidad. Acuérdense de mí en unos años más. De aquí a 20 años más. Ahora toda su piel está tensa y lozana. Uno piensa que nunca le va a pasar y uno piensa que el que está envejeciendo es otro, pero ustedes están envejeciendo el día de hoy. Así que cuidarse. Cuidarse la piel, cuidarse el sol, eso, hidratación, cómo duermen, el cigarro, todo eso se acumula durante la vida. Esqueleto, en el esqueleto, ¿qué cambia? Disminuye la densidad mineral ósea, efectivamente se genera una disminución, ¿ya? Pero que es distinto de lo que se genera como de la patológica, que es en contexto de la osteoporosis y que es más marcada, ¿ya? Entonces disminuye un poco la densidad mineral ósea, podemos encontrar un poquitito más de rigidez articular o menor flexibilidad, y eso podría haber en el fondo, por ejemplo, menor velocidad de movimiento o limitación de algunos rangos articulares. Pero eso es discreto. Si yo veo a una persona mayor que en el fondo no puede mover su brazo, no puede mover sus piernas, no puede caminar, eso no es normal, eso no va a ser la vejez, ¿ya? Schwarzenegger tiene 75, pero sigue enferma. Exacto, pero él se ha trabajado toda su vida. Ahí está el tema, ¿ya? ¿Qué más? En el corazón, aumenta la pared, también así como cambian los músculos, el músculo general también más cambia el músculo a nivel del corazón, puede aumentar la pared del ventrículo izquierdo,
también puede tener depósitos grasos en el fondo, que eso afecta finalmente como la contractibilidad. Podemos ver, además, a nivel vascular se generan cambios en que podemos tener mayor rigidez, qué sé yo, entonces una menor respuesta en algunos cambios. Son cosas discretas, pero ¿cuándo se podrían manifestar? Por ejemplo, que hay una menor capacidad de respuesta al estrés. ¿Ya? En el fondo, no sé, personas que necesitan, para compensar alguna cosa, que haya una vasoconstricción o una vasodilatación, o que aumente la frecuencia cardíaca, esos procesos pueden estar un poco enlentecidos. En la vida normal no va a generar problemas, pero cuando estoy en un proceso agudo, sí podría afectar un poquito. Nuevamente, es un poquito, ¿ya? A nivel pulmonar también. Hay cambios en los tejidos pulmonares, hay menos elastina, cambios en el colágeno, y eso hace que aumente el volumen residual y que la capacidad en el fondo como vital, los volúmenes inspiratorios así como lo máximo, se vea disminuido. Y esto puede verse reflejado, por ejemplo, en una menor tolerancia al ejercicio, en una menor reserva pulmonar en caso. Y todo esto es progresivo, o sea, a los 60 años yo no voy a tener las mismas alteraciones que voy a tener a los 90, a los 100 o a los 110, ¿ya? Entendiendo que además hay factores que son, como hemos visto, que son de la persona, intrínsecos. A nivel ocular, ¿qué nos pasa? Hay una mayor infiltración lipídica, se produce un engrosamiento de los lentes y una disminución del diámetro de la pupila, ¿ya? Puede existir una menor transparencia de la córnea y verse una dificultad para enfocar los objetos cercanos y una menor acomodación en la oscuridad, ¿ya? Eso. ¿Y qué tiene que ver con esto cuando vemos como cambios a nivel principalmente del cristalino, ¿cierto? Y también cambios a nivel del músculo ciliar. En los oídos se puede existir un engrosamiento de la membrana timpánica con una menor elasticidad y eficiencia de los huesecillos, puede haber atrofia en órgano carpi y disminución de las neuronas cocleares. Eso se puede ver como en una sordera conductiva, que en el fondo es como por rigidez de los huesecillos, pérdida sensorio-neural. En lo digestivo puede aparecer algún grado de disfagia, la dificultad para tragar en el fondo. Si me preguntan por el envejecimiento, realmente puede ser que haya un enlentecimiento a nivel como del tránsito, o sea, del tubo digestivo, enlentecimiento, pero no necesariamente una falla, ni que uno se atore o que no pueda comer. Esos son procesos patológicos. Puede haber una disminución de la cantidad de ácido a nivel gástrico, cambios en la absorción intestinal, y también puede haber atrofia de las células mucosas. ¿Y esto cómo se puede ver reflejado? En el fondo que hay menor absorción de hierro, de calcio, de B12, que algunos cambios que se producen a nivel como de la pared intestinal puedan generar que tengamos mayor probabilidad de tener divertículos, y en algunos casos mayor tendencia al lentecimiento, tránsito lentecido y presencia de constipación. ¿Ya? A nivel urorario, se producen cambios así como estructurales a nivel del riñón que va disminuyendo su peso, pero es súper importante que sepamos además que disminuye los glomérulos funcionales. Entonces, año a año va disminuyendo la capacidad, como la filtración glomerular, va disminuyendo después de los 60 años. Y eso es súper relevante. ¿Por qué creen ustedes que es súper relevante que lo tengamos presente? Que cambia la filtración glomerular. Piensen. Estamos recién aprendiendo, así que no. Por los fármacos, muy bien, exacto, por los fármacos. ¿Y por qué? ¿Qué puede pasar? Que tenemos que ajustar los medicamentos o los dosis, ¿ya? ¿Cómo calculaban, qué aprendieron ustedes de función renal en sus otros módulos? Que algunos medicamentos tienen excreción renal, perfecto, ¿qué más? ¿Cómo saber, por ejemplo, si usted me dice tenemos que ajustar los fármacos, ¿cómo se hace? Ya, se mide con la creatinina, con el BUN, ¿qué más? ¿Y cómo calculan ustedes así cómo pueden estimar la función renal de una persona? Si yo tengo una señora de 80 años con una creatinina de 1, ¿qué les dice eso? Que su riñón quizás tiene una filtración un poco más enlentecida. Ajá. ¿Cuál sería el rango normal de una creatinina para ustedes? O sea, el máximo es 1, pero en una señora de 80 como que yo igual esperaría como cercano a 1, pero por el enlentecimiento normal de la filtración, ¿o no? ¿Ya? ¿Y ustedes vieron en alguno de sus ramos esto como el cálculo, por ejemplo, las fórmulas para ver la función renal, el Cockcroft Gold,
o no sé si lo ven en fisiología, o el MDR, ¿no? Ya, entonces voy a terminar esto y les voy a compartir pantalla, vamos a hacer un ejercicio. Quizás lo van a ver más adelante. Ya, nosotros, el riñón, pero en fisiología vieron el riñón, ¿cierto? El riñón, glomérulo, esas cosas, ¿cierto? La pelvis renal. Sí, ¿cierto? Usted lo tiene que tener más fresco que yo. Hay muchas cosas que saben más que uno, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? El riñón, ¿cierto? Va filtrando. El profe enseñaba mal, pues, es que es tan difícil, es importante este tema, pero se va aprendiendo más adelante, ¿ya? Entonces, bueno, fisiología no es, sí, no es fácil, no es fácil. O sea, importa cómo uno lo aprende, ¿ya? Bueno, entonces el tema es, los riñones filtran, ¿cierto?, los medicamentos. Entonces, si nosotros tenemos que pensar, y eso vamos a tener una clase de prescripción segura, si nos están diciendo que nuestro riñón con los años va filtrando, en el fondo limpiando menos la sangre, ¿cierto? Tenemos mayor riesgo de que se acumulen ciertos elementos. Por ejemplo, entonces hay medicamentos que son de excreción renal, entonces si yo estoy excretando menos, puedo tener más medicamento dando vuelta. Y eso podría verse en que haya más efecto y en que haya más toxicidad, ¿ya? Entonces, en general, el rango de la creatinina, que es una de las cosas que se usan para medir la función renal, ¿cierto? La creatinina en sangre, también podemos medir creatinina en orina. Uno dice, no sé, que hasta 1 efectivamente es normal, o uno puede decir 1.2, 1.5, pero aquí es lo importante que usted, también podrían haber contracciones subterapéuticas, sí, pero el mayor, en general el riesgo que tú tienes es que sean supraterapéuticas, que sea tóxico, porque en el fondo retienes más medicamentos, ¿ya? Entonces, ¿qué le iba a decir? Ya. Entonces, yo les voy a mostrar en esta forma, no hay ninguna fórmula perfecta de las que uno usa como cálculos, que ustedes las tienen en las apps, en el teléfono, qué sé yo, para poder calcularla. No hay ninguna fórmula perfecta, porque en general, algunas integran la musculatura, otras la albúmina, qué sé yo, otras la edad, etcétera. Pero en el fondo es importante que usemos esas fórmulas para tener una estimación. No van a ser perfectas, de repente nos van a decir que quizás nos van a sobreestimar o infraestimar la alteración, la función del riñón, pero nos dan una referencia. Entonces, si esas fórmulas a mí me dicen que la función renal está disminuida, tengo que mirar si el fármaco que voy a dar requiere ajuste. Por ejemplo, en determinada función renal yo tengo que bajar a la mitad la dosis, o a un cuarto, o quizás no tengo que bajar, ¿ya? Y eso en las personas mayores es más notorio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una persona de 80, 90 años con una creatinina de 1, como las fórmulas involucran la edad, la composición muscular, que ese tipo de cosas, no es lo mismo una persona de 40 con una creatinina de 1 que una de 90 con una creatinina de 1. Y por eso en los mayores tenemos que usar alguna fórmula para estimar, aunque las fórmulas no sean perfectas. Ya se los voy a mostrar en un ratito. Entonces, bueno, también hay menor reabsorción de glucosa, menor concentración de orina. A nivel inmune, que ustedes también ayer habían comentado algo, hay cambios en la respuesta. Puede haber mayor probabilidad de autoanticuerpos, algunos cambios en las células T, y puede haber en el fondo una menor respuesta a nuevos patógenos y algunos cambios en el fondo en la respuesta inmune. Pero también no es que las personas mayores no puedan defenderse, sino que en el fondo es como un poco menos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque les estoy diciendo que el gen no es igual a la enfermedad y les estoy hablando de un montón de cambios. Pero son cambios. Cada uno de estos cambios son cambios discretos, ¿ya? Y a nivel endocrino también hay atrofia de ciertas glándulas, en el fondo hay cambios en hormonas de crecimiento, testosterona, estrógeno, se producen cambios a nivel de paratiroides, cortisol, etc. ¿Ya? Y también hay cambios en la producción de las hormonas y en la respuesta de los órganos blancos. Entonces, eso que puede significar que haya, ante una respuesta a estrés, por ejemplo, haya menor capacidad de los órganos para reaccionar a un estímulo hormonal. ¿Ya? Eso. Esos son, digamos, como los grandes ejemplos. A nivel como sencillo, si si yo les dijera así como díganme qué cambios se producen con el envejecimiento, yo esperaría que ustedes tengan presente el tema de la piel, que cambian las canas, que hay temas a nivel de los lentes, del tema de la visión, se producen algunos cambios a nivel de audición, que se pierde agua.
¿ya? Disminuye la cantidad, el compartimiento de agua, nosotros somos mayor parte de nuestro cuerpo agua, disminuye la cantidad de agua y aumenta el compartimiento graso. También disminuye el compartimiento magro. Tengo menos musculatura, menos agua, más grasa. ¿Y qué pasa con esto de la grasa? No significa que nos vamos a volver gorditos, sino que esta misma persona, en sus 70, 40 kilos, tiene una composición que es diferente. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo más grasa, hay fármacos, ustedes aprendieron en farmacología, ¿se acuerdan? Que habrían fármacos lipofílicos. Los fármacos lipofílicos en personas que tienen mayor cantidad de grasa. ¿Qué creen ustedes pueda pasar? Estamos aprendiendo, pueden tirarse con, se acumulan, ¿cierto? Entonces, como se acumulan más, eso va a significar que aunque a mí me digan que la vida media del fármaco, no sé, son 6 horas, 10 horas, no sé qué, yo tengo un compartimiento donde ese fármaco está guardado más tiempo, por lo tanto, se va a demorar más en depurar, ¿ya? Eso, eso. ¿Y qué más? Ah, bueno, ¿qué le está diciendo? Cuando genera ejercicio, la hipólisis se libera el fármaco de nuevo. Mira, sabes que eso no lo tengo no lo tengo tan claro. Honestamente no lo había meditado. Les dijeron, si eso les dijeron en fármaco, ellos saben mucho. Así que es así, con el ejercicio, con la actividad. ¿Ya? Pero por eso reconozco, nunca lo había reflexionado de esa forma. ¿Qué más? Bueno, lo que les decía, esto del enlentecimiento, como mayor tendencia a la constipación, los cambios a nivel de la vasculatura, ¿cierto? Lo que dijimos, esto, mayor rigidez. También hay niveles, a nivel de la piel se producen cambios en la termorregulación, en el sentido de que hay cambios, como dijimos, cambios en el colágeno, pero también en los capilares. Entonces, y también en glándulas sudoríparas, qué sé yo, entonces las personas por un lado pueden tener dificultades, tanto para generar los cambios a nivel capilar que se requieren, por ejemplo, cuando estamos, o de vasoconstricción, en algún caso en que estoy perdiendo calor, y también se puede ver afectado algunos temas relacionados a la vasodilatación cuando y a la sudoración cuando necesito perder calor. Entonces las personas mayores son más sensibles o más susceptibles tanto a la hipotermia como a la hipertermia. También hay una disminución de la sensación de sed. Entonces, ¿eso qué puede significar? Que en etapas más avanzadas y además existen otras limitaciones, las personas no beben por sed, ¿ya? Entonces, en el fondo también tenemos, por ejemplo, personas con deterioro cognitivo, personas con algún deterioro funcional, tenemos que preocuparnos de ofrecerles la cantidad de agua que necesitan, ¿ya? Eso. ¿Qué otras cosas son importantes que nosotros consideremos en relación a las personas mayores, en el fondo? Lo que ustedes dijeron, esta presentación atípica. Las personas mayores no se enferman de cosas distintas. Se enferman de lo típico, hacen una neumonía, un infarto, una isquemia mesentérica, no sé, un problema a la vesícula, una infección urinaria, pero los síntomas pueden ser distintos. Y ahí es por eso que yo, y parece que ustedes se lo habían explicado en semiología, en que puedo tener, no sé, un infarto que no es con el clásico dolor irradiado a la izquierda, qué sé yo, o puedo tener una persona con una infección urinaria y que lo que hace es desorientarse, ¿ya? O perder la funcionalidad o presentar un episodio de incontinencia. Entonces, en el fondo, por un lado tenemos esta presentación atípica, también podemos tener síntomas que son inespecíficos o oligosintomáticos, en el sentido de que no tengo, de repente estas como configuraciones de síntomas que aprendemos en semiología, de que no sé, que en una neumonía, no sé, voy a tener, estoy inventando, fiebre, dificultad respiratoria, estertores. Quizá no en todas las personas va a ser igual, ¿ya? Y también hay algunas personas que pueden tener, en el fondo, generalmente uno dice que las personas mayores no hacen fiebre. Ustedes pueden ver a una persona con un fiebrón, ¿ya? Pero en el fondo tienen que saber que hay personas que, así como cuando ustedes se enferman, el que hagan fiebre es como criterio de gravedad, o sea, mira, si es que algo me pasa, estoy realmente comprometido, yo tengo personas, puedo tener personas mayores que están muy graves y que no hacen fiebre, ¿ya? Y por eso, cuando una persona mayor hace fiebre, pónganlo, porque claramente algo le pasa, ¿ya? Eso así a modo general. ¿Preguntas, comentarios? Vamos a ver. Voy a Esperen un segundo, yo no sé qué están contestando. Que no, todo bien, todo claro, súper. ¿Cómo se llamaba el manual? El manual se los mandé en el mail del curso y es Manual de Geriatría para Médicos Generales. ¿Ya? ¿Qué cambios fisiológicos serían los importantes a saber? Los que recién les enumeré. Eso fuera.
los que les dije que partí desde la cana, a otra cosa, que en el fondo les dije les dije lo de la piel, lo de los ojos, lo de los riñones, es súper importante a nivel de la vasculatura y el tema cardíaco, a nivel neurológico, saber que se producen, lo vamos a ver más adelante, pero a nivel neurológico se producen algunos cambios, pero son discretos. Por ejemplo, puede haber una disminución, en el fondo, puede ser que me cueste un poco más aprender cosas nuevas, pero voy a seguir aprendiendo, ¿ya? Puedo tener la capacidad para mantener la atención a varios estímulos simultáneos, está disminuida, no es que no haya, pero la capacidad, la atención simple, que es poner atención a lo que estamos haciendo ahora, en general está conservada, ¿ya? Entonces, así como a grandes rasgos, desde el punto de vista así general, ustedes tienen que entender, en una persona mayor, ¿qué es esperable? Es esperable que mantenga su cognición y es esperable que mantenga la funcionalidad, la capacidad que tiene para hacer las cosas. ¿Pueden haber algunos cambios? Sí, van a haber algunos cambios, pero siempre van a ser cambios discretos. Si hay algo más notorio, siempre tengo que pensar qué es lo que le está pasando a esa persona. ¿Ya? Eso. Como habíamos avanzado ayer en el calendario, partíamos hoy día con 2 clases y ayer adelantamos la mitad de una, ya estamos, vamos a quedar hasta aquí más o menos hoy día con él. Les voy a mostrar una cosa, les voy a un ejercicio, a ver si los puedo mostrar acá en internet. Esto que les hablaba yo de la creatinina, que lo van a ver más adelante, pero para que se acuerden. Voy a compartirles. Y ya mañana, eso sí, partimos, vamos a estar ocupando los 2 bloques completos. Espérenme un segundo. A ver, compartir pantalla. A ver, veamos si se ve. Ya, ahí les aparece una página, ¿cierto? Ya. Yo les estaba diciendo que no hay. Cuando uno aprendía, por sí creo que lo deben haber visto quizás en semiología, pero, o en fisiología, o en patología, no sé nada. Pero que hay distintas, como les digo, hay distintas fórmulas, no hay perfectas. Esta de hecho se considera que no es perfecta, la del MR también, cuando la mejor forma que yo tendría como de ver la filtración glomerular en general, esto que se llama como hacer el clearance de creatinina de 24 horas, que es como la recolección de orina, que también tiene sus fallas, o pueden haber temas en eso en el fondo, pero sería como la más correcta, que es como creatinina en orina de 24 horas, pero que es algo que uno se mide en formas así como excepcionales, no porque sea tan complejo, sino porque operativamente el tema de la recolección de orina. Y también hay otras como con eh, como con ciertos marcadores de otras sustancias. Pero lo que les quiero mostrar acá es un poco el ejercicio. Ya, esta es una fórmula en la cual integra estos factores, que es el sexo, la edad, la altura, o sea, el peso, perdón, la creatinina. Entonces acá yo pongo, por ejemplo, si es mujer y tiene 45 años, pesa 70 kilos y tiene una creatinina de 1, me da en el fondo un clearance acá así como para, en el fondo este como de 6.000 tanto, pero en general uno podría decir que es de 69, ¿ya? O de 70. Pero si esta misma persona, yo le hago, porque tiene que ver con las unidades, pero en el fondo si yo acá le... Ahí está. Entonces, de 79. Una creatinina de 1, 70 kilos, 45 años. La misma persona, con 90 años, generalmente no pesa 70 kilos. Ya hablamos lo mismo, 70 kilos. Con la misma creatinina de 1, su función renal es de 41. Entonces, eso en el fondo es lo que quiero que ustedes se acuerden. Que la función renal cambia y por lo tanto yo tengo que saber que en estas personas, en el fondo que en personas mayores, tengo que calcular y usar alguna fórmula o método porque no me puedo guiar solo por el resultado del laboratorio. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si esta misma persona fuera un hombre, tiene en general, si se fijan, hay un cambio. La función renal es distinta, o en el fondo se ve como más afectada, hay un factor cuando uno hace la fórmula en que se afecta, que una misma creatinina
para una mujer da una menor función renal que en el caso de un hombre. ¿Ya? ¿Se entendió? No los veo, así que no les veo el chat, así que me tienen que decir sí o no. ¿Ya? Y les voy a mostrar otra fórmula. ¿Ya? Hay otra que no considera, que considera otros factores, ¿ya? Y se considera que en ese sentido es mejor que esta otra que se llama el NDR, pero acá no está. Ya, vamos a hacer lo mismo, pero hay hay otra que no me parece que hay que considerar la albúmina, en ese sentido se considera como más fidedigna, pero acá lo mismo, 40 años, con una creatinina de 1, hay un tema de raza. Nosotros antes cuando nos como que en general el chileno es la mayoría de raza hispana o latina, pero hoy en día en el fondo con el tema de las migraciones también tenemos personas de raza negra y eso tenemos que tenerlo presente, porque hay ciertos cambios que tienen que ver como con la composición o con ciertos factores de riesgo que son distintos. ¿Ya? Entonces, me faltó algo acá. Ah, ya, mujer. Eh, Bueno, acá me salió distinto porque en el fondo no me sale en la versión abreviada que se los quería mostrar. Pero, ya bueno, fíjense en este número. 40 años, creatinina de 1. Esto no es lo que quiero. Me salió ahí el tiro por la culata con lo que les quería mostrar. Pero no está acá. Ya, bueno, pero... No, acá. Aquí, calculadora. Acá tenemos otra calculadora. Ya. Unidad acá. Esta es la otra, aquí hay otra fórmula, por ejemplo. Lo mismo. Y ahí y ustedes, bueno, después pueden jugar y comparar y con una fórmula les va a dar distinto que con la otra, pero lo relevante finalmente es que si se encuentran con alguien que tiene bajo 50, bajo 30, bajo 15, hagan los ajustes que correspondan, que no son en todos los fármacos, son en algunos. Ya, tenemos una urea de C24, una albúmina de 4, 40 años, es hombre, no afroamericano. Y ahí nos dan en el fondo una función con distintas, es lo mismo, son distintas fórmulas, pero si se fijan es una función que está bastante conservada, que está cercano al 100, 90, 87, 82. Y dijimos con 40 años, una albúmina de 4, y los otros parámetros que ya les dije, lo mismo. 90 años, es raro que tengamos una albúmina de 4 y 90 años, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Con la misma creatinina de 1, baja. ¿Se fijan? Estábamos hablando sobre 90, 80 y acá 79, entre 70. Eso es una de las cosas importantes. Doctora, ¿es relevante aprenderse? Déjame ver aquí. Las fórmulas o siempre podría usar las calculadoras. Mira, el MDR es una fórmula que en general está como de calculadora. La del Cockcroft-Gault, porque en mi época no existían, cuando estaba recién estudiando, las apps son más antiguas, existían las PALM, cuando estábamos en internado y ahí existían estas cosas como tecnológicas, pero uno sí, o sea, yo me la aprendí, la de Cockcroft-Gault, pero no sé si ahora se la están, y es fácil, es como 140 menos la edad por el peso partido por el 72 por la creatinina, ¿ya? Pero no es algo que en la vida, en el fondo, ustedes pueden ir, si uno se tiene que aprender esa porque están en un lugar sin luz, esa es como fácil de aprenderla, pero mírenla, no para fines de este curso, ¿ya? Eso. Pero véanla ustedes ahí con detalle. Eso, estamos entonces, nos vemos mañana para la clase de valoración geriátrica integral. Recuerden leer esto que revisamos hoy día en el capítulo del manual, ¿ya? Que estén muy bien y muchas gracias a todos los que se conectaron.